Hola chicos, pues saludos y espero que se la hayan pasado bien en estos 15 días. Eh, yo sé que no son vacaciones, no fueron vacaciones como tal, pero ojalá hayan podido descansar un poco. Ah, Vamos a continuar con nuestro contenido, ahorita que estamos trabajando precisamente con ficción. Y vamos a retomar un tema que mencionamos antes de que comenzara lo de la cuarentena. Dicho, vemos algunos ejemplos, no sé si lo recuerdan, acerca de diálogos. Vimos las escenas iniciales de Perros de Reserva. Estuvimos también trabajando con No Country for Old Men, ¿no? Y hablamos acerca de cosas importantes que tenemos que manejar cuando estamos trabajando con diálogo en el cine. Bueno, vamos a verlo un poco más a fondo, ¿sí? Con esta clase. Ah, vamos a dejar una película para su análisis, que les estaré compartiendo el link en estos días, para que la próxima semana podamos realizar un trabajo que les estaré dejando. ¿Sí? Pero vamos a comenzar específicamente con esto. ¿Sale? La naturaleza del diálogo y, bueno, cuáles son sus características, cómo podemos trabajar con él. Empezamos por lo básico, la definición etimológica, sí, que el diálogo deriva del griego diálogos, que básicamente equivale a conversación. Básicamente es un intercambio discursivo entre dos o más personajes. Yo les había comentado en su momento que una parte estructural fundamental de los diálogos es que los diálogos en realidad tienen que representar a personas reales, a personajes bien estructurados, ¿sí? Este, los personajes tienen que tener una voz adecuada, tomando en cuenta sus características personales, históricas, de esencia, ¿sí? Y no podemos nosotros, no es adecuado que nosotros tomemos a un personaje que tiene un contexto, por ejemplo, mexicano, de cierto tipo de convivencia diaria, digamos, como que proviene de un estado en específico con una cierta posición económica o costumbres eh, singulares, ¿no? Tenemos que tomar a consideración muchísimas cuestiones que terminan de alguna manera por definir la forma en que nuestro personaje habla, cómo transmite una cierta información, cuál es algún acento que pueda tener, por qué lo hace, a final de cuentas, por qué está diciendo algo. ¿Sí? Hay muchas cosas que tenemos que considerar acerca del diálogo de los personajes. Uh, una cuestión que es muy, muy importante acerca de la narrativa es que un diálogo muy bien construido, ¿sí? Es una forma de proporcionarle al público de un personaje creíble, de una narración que de alguna manera nos resulte orgánica. Cuando hablo de esto, no quiere decir que tienen que hablar como nosotros hablamos todos los días. Me refiero a que un personaje tiene que hablar según su contexto de vida, histórico, terrenal, etc. ¿Sale? Um, de alguna manera, eh, tiene que provocar una curiosidad, tiene que ser sugestivo. No, el diálogo no siempre tiene que comunicar cosas solamente, ¿no? Puede dar a entender, puede sugerir algo, ¿sí? Um, ¿Por qué resulta tan interesante? Los diálogos resultan muy, muy interesantes y se construyen muy bien, porque de alguna manera a nosotros nos permite ser parte de este diálogo, ser parte de lo que ellos están platicando, sin que sus protagonistas de alguna manera se percaten de nuestra presencia. Por eso resulta interesante, ¿sale? Es como estar en el chisme directo. ¿Qué es lo que siente una persona? ¿Qué es lo que te está narrando una persona? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo cuenta? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué tono? ¿Con qué necesidad? ¿Okay? Entonces, construir un buen diálogo termina por ser una de las partes más interesantes de nuestra narración. Um, como estrategia literaria en general, y cuando hablo de literario no hablo solamente de cine, sino en general, ¿sí? Los personajes más bien tenemos que tener en consideración
que es una de las partes más difíciles de lograr, porque los personajes nos están expresando algo que por otro medio nosotros como narradores no podemos expresar. Específicamente en el cine, esto es muchísimo más importante. ¿Sí? Si nosotros podemos resolver una situación de manera visual, es mejor hacerlo de esa manera, a menos de que consideremos increíblemente sustancial, indispensable que el personaje lo diga. Si no es indispensable y lo podemos mostrar de otra manera, va a ser mucho más interesante porque esto es cine, no es un talk show. Entonces, de alguna manera es muy eficaz, pero tiene que ser muy concreto. Por eso resulta tan difícil. Porque a veces, cuando no tenemos una práctica adecuada de formación en cine, lo que puede suceder es que nosotros tratemos de explicar todo por medio de los diálogos, porque es demasiado sencillo hacerlo y es una salida muy fácil. Pero como narradores, nosotros tenemos que cuidar que no sea de esta manera, ¿sí? Que los diálogos sean simple y sencillamente información que de otra manera no podemos demostrar más efectivamente y más interesantemente, ¿sí? Entonces, no hay que confundir con conversaciones reales, ¿sí? No necesariamente, cuando me refiero a que tiene que ser orgánico, no tiene que ser la misma, de nuevo, no se refiere a que expreses adecuadamente o exactamente una cosa como la hablarías con tus amigos, ¿sale? Porque en la vida real las conversaciones, los diálogos están llenos de pausas incómodas, cuando nos equivocamos al hablar, expresiones que no tienen ningún sentido, frases que no acabamos porque nadie nos está haciendo caso. A veces solemos repetir algo constantemente, ¿sí? Porque creemos que es un buen punto y seguimos haciéndolo. ¿Sale? Pero en un diálogo, por lo general, este tipo de cuestiones no resultan interesantes. Los diálogos tienen que ser relativamente concretos y si son vagos, ¿sale? Si no son concretos, debe haber una razón detrás de ello. El personaje a lo mejor está tratando de ser irrelevante, vago a propósito, de no dar información concreta, pero tiene que funcionar dentro de la narrativa como tal, ¿sí? Un diálogo no se trata nada más de pasar el tiempo, ¿sale? Porque un diálogo, de alguna manera, no es nada más tratar de terminar una frase o estructurar algo que se nos pasó por la cabeza. Dentro de la narrativa, ¿sí? Tiene que ser atractivo, ¿sale? Nos tiene que dar sentido a la historia. Es decir, el diálogo por sí mismo no puede ser nada más una conversación casual. ¿Sí? Los diálogos que escribamos, todos deben tener un fin. ¿Sí? No deben ser como las charlas que simple y sencillamente están ahí para llenar el espacio, para llenar un momento. Si ustedes se encuentran a sí mismos escribiendo un diálogo simple y sencillamente porque quieren lograr que el tiempo pase, están haciendo algo mal, ¿sale? Porque el cine son momentos muy concretos. Entonces quizás su historia no está bien desarrollada, ¿sí? ¿Cuáles son algunos de los puntos que tenemos que tomar en consideración cuando estamos haciendo un diálogo? En primer lugar, el diálogo tiene que ser muy rápido, sencillo, ¿sale? Entre más se diga con menos, mucho mejor, ¿sale? El diálogo siempre tiene que tener una dirección, siempre tiene que ir a algún lado, tiene que estar ahí por alguna razón y debe tener un objetivo, ¿sale? Si nosotros nada más de nuevo estamos escribiendo un diálogo para llenar el tiempo o porque creemos que es el momento para que ellos dos hablen, está mal, ¿sí? Necesitamos hacer que los diálogos sean concretos, que tengan una dirección y que sobre todo lleven a cabo un objetivo, ¿sale? Tiene que ser preciso, ¿okay? No es nada más una forma de hacer pasar el tiempo dentro de nuestra narración, ¿sale? Y al mismo tiempo, tenemos que lograr que sea orgánica, que sea relativamente normal dentro del contexto que estamos narrando. No es lo mismo que dos policías estén peleando por saber qué van a hacer con un capo de la droga que acaban de atrapar, a dos personas de la Grecia antigua que están dialogando acerca de la existencia humana. Debemos darle un contexto. ¿Sale? Ok, hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir para el diálogo, ¿sí? Que no podemos evitar. Intencionalidad, ¿sale? ¿Cuál es la motivación detrás de una frase? Todo debe tener un sentido, una intención, ¿sí?
Básicamente nos van a dar quizá el momento del conflicto por el que está pasando un personaje. Debe tener una intención relativamente determinada, ¿sí? Y estas palabras deben estar ligadas a la personalidad, al contexto, a la situación vivida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, el personaje va a decir la misma frase, o dos personajes pueden decir la misma frase, de acuerdo a cómo son ellos, a dónde viven, a lo que a lo que les acaba de suceder y a lo que trata de comunicar de acuerdo a los acontecimientos que se acaban de suscitar. Tienen que ser precisas, ¿sale? En este caso estamos hablando de exactitud. No hay que decir más palabras de las que puedan transmitir la idea que estamos buscando. Nada innecesario. Naturalidad. En el momento en el que un diálogo termina por no ser natural, es decir, demasiado forzado, porque el personaje no se expresa de esa manera, porque no tenía ningún sentido que dijera algo así en una situación como esa, o porque no va de la mano, ¿sí?, con el contexto de lo que se está narrando, pierde naturalidad. Tiene que ser fluido, ¿sale? A menos de que ustedes estén buscando lo contrario, pero por lo general un diálogo tiene que ser fluido. Incluso los diálogos, aunque no lo parezcan, son como la música. Deben tener un cierto ritmo, o como la poesía. Tiene que tener una coherencia, ¿sale? Si los personajes se caracterizan de alguna manera es por sus palabras, ¿ok? No nada más como actúan. Específicamente las cosas que ellos digan los van a terminar por caracterizar. Es decir, los personajes al momento de hablar van a demostrar su personalidad y esa personalidad de alguna manera tiene que estar en coherencia con lo que se acaba de decir. El diálogo tiene que estar íntimamente relacionado con la personalidad de nuestro personaje. Poder de sugerencia, ¿sale? No todos los diálogos tienen que ser claros. Quizá parte del objetivo de nuestro personaje es crear algo sugestivo, abrir una incógnita, ¿sí? Es decir, decir más de lo que en realidad se está expresando, lo que reconocemos nosotros como subtexto, leer entre líneas, ¿vale? Recuerden esta escena que vimos precisamente con No Country for Old Men. Había muchas cosas que nuestro personaje del asesino decía, que en realidad, si nosotros tomamos las palabras y las decimos con otro tono, no tienen nada de amenazador. Pero de acuerdo a lo que está tratando de expresar, de acuerdo al subtexto y al momento, ¿sí?, nosotros entendíamos que había algo más detrás de eso, eran hasta una amenaza, ¿sí? Lo que otra persona nos habría dicho de manera natural, este personaje lo hace sonar como una amenaza. ¿Por qué? Por el subtexto. La interacción. Los diálogos, la parte interesante de los diálogos no es necesariamente lo que un personaje dice, sino también cómo reacciona a quien se lo está diciendo. Es decir, la interacción que hay entre el locutor y el interlocutor. El diálogo por sí mismo depende de dos personajes, por lo menos, ¿sale? Cómo lo dices es importante, pero también cómo la otra persona reacciona a ello. Hay funciones del diálogo, no solamente características, pero el diálogo por sí mismo también debe tener funciones. Primero, nos ayuda a configurar escenas. Nos puede ayudar a presentar un conflicto, ¿sale? O cómo se vivió una situación, ¿sí?, de manera vivaz, de manera adecuada. Nos ayuda a aportar información, ¿sale? A lo mejor es la única manera que nosotros tenemos para, de alguna manera, agregar información que resulte importante para la historia. Pero tiene que ser muy ágil, muy directo, muy sencillo. Nos ayuda precisamente a formar parte de la trama de un capítulo, o en este caso una secuencia. Si estamos hablando de una novela, por supuesto, ¿no? Pero si estamos hablando de una película, hablamos de una secuencia. Usualmente todos tenemos, ¿te acuerdas la escena cuando este personaje dice? ¿Por qué? Precisamente porque un diálogo termina por ser fundamental dentro de una secuencia. Porque entendemos todos nosotros como público de cine que el director sabe que el personaje tenía que decir eso, que era imprescindible, porque si no, ¿para qué lo pone? ¿Sí? Nos ayuda a definir un personaje, ¿sí? Esa es una de las formas más efectivas que tenemos para ayudar a perfilar a alguien. Si nuestro personaje habla de cierta manera, si habla muy rápido, muy lento, entrecortado, dice muchas cosas o apenas habla, ¿sí?, pero lo que dice tiene mucho impacto, nos ayuda a definir precisamente al personaje. Actúa como hilo conductor. A lo mejor, mientras estamos viendo algo importante en escena, los dos personajes están hablando, ¿sí?
Y al mismo tiempo ellos, dependiendo de la situación, pueden ir cambiando el diálogo de acuerdo a cómo transcurre lo que estamos viendo. Los parlamentos de alguna manera mantienen ese ritmo, ese hilo conductor. Nos ayuda a indicar los nudos argumentales. ¿A qué me refiero con eso? Hay ciertas cuestiones que vamos a nosotros a estar implementando y a darle a cuentagotas a nuestro público y esperamos que en algún momento todo eso se entienda. ¿Sí? Todo eso termine por conjuntarse para que nuestra historia tenga sentido. Los diálogos nos pueden ayudar precisamente a señalar estas partes importantes que fuimos de alguna manera dando a cuentagotas, ¿sí? A lo mejor el hecho de que un personaje diga algo que amarre todo lo que se fue construyendo es lo que ayuda precisamente a que el diálogo sea muy interesante. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver Breaking Bad o Better Call Saul, van a encontrar muchos momentos de esos. El director Vince Gilligan tiene la capacidad de darnos pequeñas pistas y al final un personaje dice algo que termina por provocarnos una sorpresa, que se siente bastante padre, porque como nos fue de alguna manera construyendo toda la secuencia y al final el personaje nos ayuda, nos da la pista final, la estocada final, son esos momentos donde uno dice, ¡ah, por eso! Y precisamente viene del hecho de que nos ayudan a indicar estos nudos argumentales. En algunas ocasiones, aunque yo no lo recomiendo tanto en cine, el diálogo puede ayudarnos a reemplazar una acción o representar una acción. Tenemos que ser muy cuidadosos aquí. A lo mejor es muy, muy importante que nosotros escuchemos de viva voz, mejor que verlo en escena, ¿no? Aunque usualmente no sucede así, usualmente es al revés. Existe la máxima que dice, muéstrame, no me digas. Es decir, es mejor que el público de alguna manera lo vaya descubriendo a partir de la escena a que nos digan básicamente qué sucedió por medio de diálogos, ¿no? Se puede, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Podemos reemplazar una acción por medio de diálogos, pero tenemos que ser muy cuidadosos al respecto. Nos ayuda a impulsar el relato. Si de repente una narración se puede poner lenta, porque definitivamente lo requiere, porque una escena necesita ser un poco más parsimoniosa, el diálogo nos puede ayudar a dar un dinamismo, nos puede crear una sensación de drama más denso, ¿sí? Una tensión que a lo mejor todo lo demás, a lo mejor son dos personajes que están en un parque, todos los demás están muy, muy relajados, ¿sí? Pero los diálogos que se están diciendo entre ellos terminan precisamente por hacer crecer la tensión. Incluso el mismo diálogo se puede utilizar para solventar esa tensión, para superar ese obstáculo que de alguna manera se estableció en esta conversación. ¿Vale? Libera el ojo de una narración demasiado llena. Ok, esto es un poco más para las novelas, ciertamente. Sí, básicamente cuando ustedes están leyendo algo y ven muchas, muchas hojas donde nada más hay párrafos y párrafos de información, un diálogo resulta relativamente relajante, es un descanso. En el cine, pues también, si ya tenemos muchos minutos de ver escenas y acciones y acciones y acciones, pero nadie está hablando, se siente incómodo, ¿sale? No es imposible porque hay películas donde no hablan, incluso películas relativamente modernas, pero estamos demasiado acostumbrados a los diálogos, incluso en nuestra vida cotidiana, ¿sale? Entonces, de alguna manera es un descanso, rompe esta seguidilla de acciones, porque al final de cuentas estamos acostumbrados a la interacción humana. Completa una acción, ¿sale? Si estamos viendo que dos personajes están peleando y al final se terminan viendo uno al otro, ¿sí? Ya cada quien magullado, golpeado, agitado. Y antes de despedirse, antes de separarse o antes de volverse a trenzar a golpes, dicen algo, nos están complementando una acción, ¿sale? Nos están ayudando a aliviar esa acción, aliviar esa tensión o incrementarla. El chiste es que termina de alguna manera por ser un apoyo a la acción que estamos viendo, ¿sí? Ok, hay distintos tipos de clases de diálogo. El discurso directo, que básicamente es lo que está diciendo un personaje, ¿sale? Nuevamente, esto se utiliza usualmente para novelas, pero también lo podemos utilizar por medio del cine con un tipo de narrativa. El discurso indirecto, ¿no? Que es usualmente es me dijeron, le dijo qué, dije qué, es decir, no estamos viviendo lo que dos personajes están diciendo, sino que un personaje le está reportando a otro lo que se dijo con anterioridad,
Y luego el discurso libre, que usualmente es una persona que parece que está dando más una narración, ¿sale? Es básicamente una persona que está hablando a lo mejor metafóricamente o directamente, como sea, pero al mismo tiempo estamos viendo en imágenes todo lo que se está diciendo, ¿sí? Y el monólogo, que es desde el punto de vista cinematográfico no tan utilizado, ¿sí? Ustedes pueden encontrar mucho el monólogo en teatro. Es muy común, por ejemplo, que todo se detenga y un personaje de un paso al frente mientras los demás están congelados en la escena y este personaje da un monólogo acerca de algo que acaba de descubrir, acerca de una filosofía de vida que acaba de estructurar. Y entonces este monólogo usualmente tiene que ver más con la reflexión de un personaje, ¿no? Es poco común en el cine, pero es muy común en el teatro. En la película, por ejemplo, de Birdman, hay un momento precisamente, porque al final de cuentas Birdman es teatro dentro del cine, si no la han visto se las recomiendo mucho, pero lo vamos a ver toda vez que regresemos en semestres más adelante. Pero en el caso del monólogo, sí, en esta película nosotros alcanzamos a ver que hay personajes discutiendo, el personaje principal se levanta, los otros personajes siguen allá atrás, como si nada, en una cena, tomando vino, etc. Y este personaje nos está dando su versión del amor en su propio monólogo, es una reflexión filosófica. No es tan común en el cine, pero sí existen, es más común en el teatro de nuevo. Flujo de pensamiento, ¿sí? En este caso, funciona como una especie de narración donde el personaje está hablando acerca de su propia psiqui, ¿sí? Usualmente no tiene una línea narrativa concreta o más específicamente no suele tener demasiado sentido si no entendemos que es una reflexión o es un retrato psicológico del personaje, ¿no? En este anime muy famoso, precisamente que se llama Evangelion, el personaje principal tiene mucho de esto. Nos narra, empieza a hablar para sí mismo acerca de cómo está su psiqui en ese momento y nos empiezan a mostrar imágenes incluso un poco desordenadas, como lo hacemos nosotros cuando estamos, por ejemplo, en una crisis nerviosa o cuando nos sentimos ansiosos. Es decir, son pensamientos desordenados, pero que de alguna manera nos ayudan precisamente a sentir la tensión psicológica del personaje. El soliloquio, básicamente es hablar en solitario, ¿sí? Como cuando está un personaje, se encierra en un cuarto y está hablando consigo mismo por distintas razones, ¿no? Es como si tuviera un personaje imaginario o un interlocutor imaginario con quien está discutiendo, o incluso lo hace consigo mismo. Es decir, en algún momento está hablando como si fuera parte de su personalidad y otra parte de su personalidad le responde, ¿no? Eso es el soliloquio. Y algunos detalles importantes que debemos tener en cuenta con los diálogos, ¿sale? Hay que lograr que la inventación prepare adecuadamente el diálogo o al revés, ¿sí? Tenemos que decidir eso. Si la ambientación es lo que nos da la naturaleza del diálogo o fue el diálogo el que puso cierto tipo de tensión, ¿ok? Recuerden esas escenas que acabamos de ver nosotros, ¿sale? En el caso de, bueno, que acabamos de ver es un decir, fue hace varias semanas, pero en el caso de No Country for Old Men, ¿sí? El personaje principal viene relativamente tranquilo, bueno, el asesino, hasta que el otro personaje le dice un diálogo que termina por hacerlo sentir incómodo. Y entonces ese diálogo de alguna manera empieza a preparar la ambientación, ¿sí? O puede ser al revés. Puede que dos personajes, por ejemplo, en La vida es bella, que están en medio de la guerra, ¿sí? Y están tratando de decidir qué hacer, cuál es el siguiente paso. Por ejemplo, específicamente, cuando nuestro personaje principal, de Guido, ¿sí? Tiene una conversación con otro de los prisioneros, ¿no? Y básicamente el prisionero que está ahí le empieza a narrar acerca de cómo son las cosas. Por ejemplo, nosotros hacemos los yunques, si no haces los yunques te van a matar. Y a partir de eso salió un diálogo, a partir del contexto, del ambiente. Hay que dosificar la información, ¿sale? Si ustedes dan mucha información, muy importante, en dos diálogos, puede que el resto de la película se vuelva muy lenta y parsimoniosa. O, peor aún, que el resto de las escenas traten de ser tan tensamente importantes como estos diálogos, ¿sale?
hay que tener muy en consideración, mucho cuidado, de que cuando estamos nosotros narrando o estamos estableciendo un diálogo, no lo escribamos necesariamente de nuestra experiencia personal. De hecho, no es muy recomendable. Es mejor que lo hagan desde el punto de vista de la personalidad de este personaje. No se trata de que se exprese como ustedes lo hacen o como ustedes lo han visto en otra película. Ustedes tienen que tomar en cuenta la personalidad de esta persona, de este personaje, y a partir de eso establecer el diálogo que va a decir. Muy importante. No hay que hacer diálogos en vano. ¿Sí? Si no es necesario, si no nos aporta nada, es decir, no nos aporta atmósfera, información, nada, si no nos aporta acción, no utilizamos ese diálogo. Entre menos escribamos diálogos, mejor. No porque estén mal, sino porque usualmente cuando un personaje habla demasiado y no dice nada, terminamos por perder a la audiencia. Y lo último, no abusar del verbo decir. ¿Sale? Me dijo, le dijo, hizo, etc. ¿Sale? Los diálogos, entre más naturales, entre más directos sean entre un personaje y otro, mejor. Ok, chicos, básicamente esto es lo que tiene que ver con esta clase. Vamos a ver otras partes precisamente de la narrativa. Nos quedan 3 partes de la narrativa. Y después vamos a pasar un par de semanas a lo que es animación. ¿Sí? Vamos a ver algunas técnicas de animación. Lo importante sería que regresando tuviéramos un par de semanas para hacer animación. Vamos a ver precisamente a qué me refiero con eso. Pero bueno, por las circunstancias ahorita no es lo más conveniente. Pero sí vamos a ver las técnicas, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a dejar algunos ejercicios al respecto. Para esta semana, nada más, ¿sí? Les voy a dejar ahí una tarea muy pequeña donde tiene que ver precisamente con los diálogos. Les voy a pedir que escriban diálogos con ciertas características. Ustedes pueden checarlo más adelante en la sección de tareas, ¿sale? Para que ustedes puedan contestar esto, ¿sí? Muy sencillo. Ahorita adjuntado a este video van a ver las instrucciones. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estoy ahí para solucionarlas. Espero verlos pronto, chicos. Cuídense mucho.